Dice así la hermosa, bendita, eterna palabra de nuestro Dios Todopoderoso en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, y dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así Noemí desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Tome su lugar. No vamos a leerlo todo porque si no nos llevamos más tiempo, amén. Para hacer corto lo que hemos leído, o lo poco que hemos leído, habla de una mujer llamada Noemí que estaba casada con un hombre que era ¿de dónde? De Belén de Judá. Y por cuestión de la hambruna se fueron a morar ¿a dónde? A Moab, a los campos de Moab. Él, Noemí dice, y sus 2 hijos suyos. ¿No se le viene algo en la memoria cuando escucha la palabra Moab? Esta nación Moab se convirtió en una de las naciones archienemigas de Israel. ¿Dónde nació Moab? ¿De dónde viene esa nación? En Génesis 19:37 sucedió algo desastroso, pecaminoso. Lot, borracho, tuvo una relación incestuosa con su hija mayor, y de ahí nació Moab. Cientos de años después, de acuerdo a la historia bíblica, los judíos encontraron grande oposición del rey de Moab a través del profeta Balaam, según Números 22 al 25. Más adelante, Moab opresionó a Israel durante el periodo de los jueces por 18 años, según Jueces 3:12 al 30. Más adelante, el rey Saúl, derrotó a los moabitas, según 1 Samuel 14:47. Durante el reinado de David, hubo paz entre los moabitas y los israelitas. Luego, más adelante, Moab nuevamente empezó a hacerle la vida a cuadritos a Israel, según 2 de Reyes 3:5 al 27 y Esdras 9:1. Los moabitas eran idólatras por excelencia. Tenían uno de los dioses principales, era el dios Quemos, según 1 Reyes 11:7 y 1 Reyes 11:33 y también 2 Reyes 23:13. Y por esta continua oposición de Moab contra Israel, vemos que en Isaías capítulo 15, versículo 16, el Dios Todopoderoso maldijo a Moab. También en Jeremías capítulo 48 y en Ezequiel 25:8 y en Amós 2:1 vemos a Dios maldiciendo la nación de Moab. Esta historia de Noemí y Ruth ocurrió en esos días, dice la palabra. ¿En cuáles días? En los días en los cuales los jueces reinaban sobre Israel.
Mientras los jueces reinaban sobre Israel, Israel tenía victoria, Israel tenía paz, tenía bendición. Pero los israelitas vieron de que las naciones de a su alrededor ya tenían reyes. Y ellos también empezaron a pedir ¿qué? Reyes. ¿Qué les dijo Dios? ¿Ustedes los quieren? Pues está bien. Después no se quejen conmigo cuando les empiezan a cobrar impuesto tras impuesto, tras impuesto, tras impuesto. ¿No es lo que vivimos hoy en día? ¿En qué no pagamos taxas aquí? Eso es lo que queríamos. Eso es lo que tenemos. Hasta el día de hoy nada más fueran jueces los que hubiera. Pero queríamos reyes, presidentes. Eso es lo que tenemos. Así le dijo Dios. Si no me lo cree, lea la Biblia. Bueno. ¿Quieren reyes? Después no se quejen cuando tengan impuesto tras impuesto, tras impuesto, tras impuesto, tras impuesto. ¿Les cobró Josué impuesto a los israelitas? Josué fue un juez sobre Israel. Samuel fue un juez sobre Israel. ¿Les cobró Samuel impuestos? Hoy no, en este país no hayan que inventarse de impuestos. Ahorita recientemente dijo el alcalde que va a aumentar impuestos. Total que no nos quieren en Houston. Nos quieren que nos vayamos a ver para dónde. Pero va a llegar el momento en que la persona ya no van a poder vivir en este país de la manera como están apretando a su propia nación. Pero eso lo dijo Dios. ¿Quién lo dijo? ¿Quieren rey? ¿Quieren presidente? Pues aguántense. ¿Sabe a qué se parece esa clase de advertencias? Como las madres, ¿no? ¿Querés hacer lo que la gana te dé? Está bien. Después no vayas a llorar. ¿Y qué sucede? Exactamente lo que la madre le dijo. Que exactamente lo que le pasó a quién? A Israel. Y lo que le ha pasado a todas las naciones hasta el día de ¿dónde? De hoy. Un presidente gana muy bien, no estoy en contra de lo que gana, pero lo que pasa es que cuando ya salen a ser presidentes, no sé de dónde aparecen un montón de herencia, un montón de riquezas, lo cual es prohibido y en contra de la ley. Igualmente las injusticias hoy en día. Por ejemplo, un CEO, el que está a cargo de una compañía, ¿por qué cree usted que pagamos tan caro por los productos? Obvio que hay ciertos factores, pero los factores más grandes, estos están recibiendo por año 100 millones mínimo de salario. Eso no se miraba antes. ¿Y quién cree usted que va a terminar pagando esos salarios? Los que compran el producto. Vivimos en un mundo que está prácticamente ¿de dónde? De cabeza. Un jugador le están pagando 35 millones y él dice: yo no voy a jugar hasta que no me den un contrato nuevo que me paguen por lo menos 40 millones. ¿Quién cree usted que termina pagando ese salario? ¿Ah? Yo no, porque yo no veo eso. Usted también lo paga, aunque no lo vea. Todos los patrocinadores que patrocinan ese deporte son dueños de los productos que usted consume. Y aunque usted no diga yo no lo pago, sí lo paga usted. No directamente, pero indirectamente. Y sale de su bolsillo. Aunque usted no mire ese deporte, sale de su bolsillo. Porque si Coca-Cola es uno de los patrocinadores grandes, Coca-Cola tiene que aumentar el precio de la Coca-Cola. Ahora, si usted no tomó la Coca-Cola, entonces a usted no le afectaría. Aconteció que en los días de los que gobernaban los jueces, hubo, ¿qué dice? Hambre en la tierra. ¿Hubo qué? No el hambre que nos da a nosotros cuando se nos pasa un tiempo, se nos pasa un día de no comer. Escuche esto. Me llamó mucho la atención cuando leí esto, porque dije yo,
tengo que ver, tengo que estudiar, porque nosotros como generación de la que estamos viviendo ahorita, los que tienen más de 50 años, probaron un poquito de lo que es aguantar hambre, pero no hambre como las hambres que ha dado en la historia de la Biblia. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, en los tiempos de Abraham hubo hambre en la tierra, Génesis 12. En los tiempos de Isaac, Génesis 26, hubo también ¿qué? Hambre en la tierra. En los tiempos de Jacob, Génesis 46, también hubo ¿qué? Hambre en la tierra. En los tiempos de Eliseo hubo también ¿qué? Gran hambre en la tierra. No eran hambres como las de nosotros, que ay, no he cenado, no he desayunado. No estamos hablando de hambre de tal manera que dice la palabra que las personas estaban empezando a comerse unos a otros. La ley del más fuerte ahí. Al más flaquito se comían primero, o el más débil se comían primero, o empezaban por los niños, los indefensos. Usted y yo no hemos sufrido absolutamente ¿qué? Ya tengo un día no comer, eso no es nada. Aquí estamos hablando que en Samaria hubo gran hambre, que las personas estaban comiendo unos a otros. Y aquí, en este tiempo de los jueces, hubo también ¿qué? Dice hambre en la tierra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que nosotros no hemos pasado un tiempecito de eso? Pero ¿sabe usted que estamos a 2 sellos nada más de que vivamos eso? ¿A cuántos sellos estamos? Ahorita estamos en el primer sello. El sello del caballo blanco. El sello de la paz. No tenemos paz usted y yo. ¿Pero cuál es el siguiente caballo? Rojo, ¿qué es qué? Guerras. Esto es lo que viene. Y está, miren, más cerca de lo que usted se imagina. De lo que usted y yo nos imagina. Es inevitable la guerra que va a haber entre la OTAN, Rusia, con Irán, acompañado con Norcorea y China. Y probablemente se le una la India también. Es inevitable. Esa guerra que es sin acabar de Ucrania con Rusia, eso va a despertar la tercera guerra mundial. No la última, porque la última va a ser contra Jesús. Esa sería la cuarta y la última. Pero es inevitable. Ahorita están reunidos, mientras nosotros estamos aquí, están reunidos los poderosos para a ver si aprueban para que Ucrania se pueda defender con misiles de largo alcance contra Rusia. Y Rusia dijo, si eso lo hacen, eso lo va a recibir Rusia como una guerra contra toda Europa y Estados Unidos. Pero eso está ahí en la Biblia. Lo próximo que vamos a experimentar es el segundo sello. Y detrás del segundo sello aparece un caballo de color ¿qué? No, después del rojo, que es la guerra. ¿Qué color es? No, el color negro. Representa las hambres o el hambre. No estamos muy lejos de las hambres. ¿Tengo oídos para oír? No estamos muy lejos, estamos ¿a qué? A 2 caballitos nada más. ¿A cuántos caballos, Henry? A 2. Sí, porque ahorita estamos bajo el caballo de la paz. Pero el siguiente es el rojo, las guerras. Y eso es inevitable, aunque usted ore, aunque usted ayune, va a pasar lo que va a pasar. El siguiente es el hambre. Por eso, mire, cuando haga ayuno, mejor venga a ayunar, así se va acostumbrando. Natural y espiritualmente.
Le va a ayudar por los dos lados. Los israelitas pasaron muchas hambres, mucha historia de hambres. Los grandes hombres de Dios, Elías, Eliseo, Abraham, Isaac, ¿y quién más dice? Jacob, el profeta Eliseo también. En los libros de los profetas habla también de grandes hambres que sucedieron, aparte de las que le estoy mencionando. Nosotros somos los chiflados, de que con un día que no comamos ahí sentimos que se nos va o nos vamos de esta vida. Pero tenemos que enseñarlo. Tenemos que enseñarlo. ¿Usted cree que falta tiempo para la guerra? No, Señor. Solo están esperando el tiempo apropiado para que eso suceda. Ya han venido hablando del gran reseteo. Usted sabe lo que eso significa. ¿Por qué? Porque ya no aguantan, los países ya no aguantan, todo el mundo está endeudado. Entonces la solución más práctica para ellos es a través de una guerra resetear todo. Aunque en la Biblia usted no encuentra la palabra reset, pero a través de los sellos eso es lo que va a suceder. Como ya Dios lo vio, ¿qué va a suceder? Ya Dios lo dijo, y aun cuando Dios ya lo dijo, los países no van a hacer nada por evitarlo. Porque Jesús lo dijo, ni una tilde, ni una jota escrita en la palabra de Dios va a caer a tierra. Todo se ha de ¿qué? De cumplir. Amén. Entonces no se van a saltear los sellos. No va a venir el caballo negro primero. Primero viene el caballo ¿qué? Rojo. ¿Qué son qué? Las guerras. Después viene el negro, que son las hambrunas. Y después viene el caballo más tremendo, el amarillo. Es donde van a morir la cuarta parte de todos los seres humanos, producto de las guerras y producto del hambre. Y obvio, ¿verdad? Producto también de todos los químicos que van a ser esparcidos en la tierra por las guerras. Entonces va a haber varios factores que va a promover todo eso. Yo no sé cómo las iglesias pueden aguantar y soportar todavía esas falsas profecías de que viene prosperidad, que viene esto, viene lo otro. No, hay que disfrutar la vida, hay que hacer lo que Dios nos manda a hacer. No podemos parar de hacer lo que estamos haciendo. No sé si me explico. Que porque las cosas van a suceder, vamos a dejar de predicar, vamos a dejar de invertir en lo que estamos haciendo. No sé si me explico. No vamos a ser como algunos allá, no sé si en El Salvador fue, que el pastor les profetizó, les dijo, tal día viene el Señor Jesucristo, y vendieron todo. Y se fueron a un monte a esperar a Jesucristo, y no llegó Jesucristo. No. Usted tiene que, en lo natural, usted tiene que seguir haciendo las cosas como que si Dios no va a venir todavía. Pero en lo espiritual, usted tiene que prepararse como que si en un segundo va a venir. ¿Sí me explico? O sea, no vamos a parar de hacer las cosas. Si usted trabaja, no deje trabajar, no sea haragán. Siga trabajando. Sí, no vayan a malinterpretar. No, que ya el pastor dice que ya viene el fin del mundo. Yo no estoy hablando del fin del mundo. Yo nada más estoy hablando de los sellos. El fin del mundo falta mucho tiempo todavía. ¿Sí me explico? No hay que malinterpretar. No, mejor mira, no trabajemos los dos y aquí murémonos. Como quiera, el pastor ya dijo que nos vamos a morir de hambre. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que eso es lo que viene. Pero tenemos un Dios que así como sostuvo a Abraham, sostuvo a Isaac, sostuvo a Jacob, sostuvo a José, lo puede sostener a usted también. Mi labor es decirle, porque el atalaya dice, ve, y si no avisa lo que viene, va a ser culpable.
de no avisar lo que iba a venir. No sé si me explico. La palabra lo dice y tengo que decirle. Producto de esta hambre, dice, se fueron a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos, también de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, esposo de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron, dice, para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Aquí yo veo un contraste de hijos que no hicieron caso a la voz de Dios, a la orden de Dios, al mandamiento de Dios, pero también veo cómo la gracia de Dios se reveló sobre una de estas 2 esposas moabitas. ¿Qué es gracia? Es un regalo que no nos merecemos. Porque estos hijos de estos israelitas no tenían ningún negocio de estarse casando con moabitas. Si usted lee más adelante, que le dice Noemí, regresen a su tierra y regresan a sus dioses. Los moabitas eran una nación idólatra. Y Dios había hablado muy claramente a los hombres israelitas, a los solteros. Dios les prohibió rotundamente emparentar con cualquier mujer cananea que no fuese de la tierra de Israel. Y se lo dijo no por envidia, no por tener a los varones solteros así, ¿verdad? Sino que le explicó Dios la razón. Le dijo, porque ellos los van a arrastrar a ustedes tras los dioses ajenos. Tal vez hoy en día, especialmente en este país, aquí no se ve que la gente anda cargando en las espaldas ídolos. Yo nunca he visto. Americanos yo nunca he visto en este país. Entonces no hay tantas personas como en el caso de Moab. Pero tal vez esas personas no cargan en sus espaldas ídolos, pero sus pensamientos, su corazón, no quieren nada de Dios. ¿Y cuáles son sus ídolos? Cualquier otra cosa del mundo, menos lo de Dios. El domingo, en vez de llevarse a su esposa a la casa de Dios, se lo lleva a otro lugar. Esos son los ídolos ahora de esta nación. Antes, cuando yo vine aquí a este país, los domingos, hermano, casi todo estaba cerrado, porque todo el mundo estaba en un templo. Cuando yo vine a este país, cuando eran las 12 del mediodía los domingos, hermano, llenos las autopistas, pero porque la gente iba saliendo ¿de dónde? De la casa de Dios. Pero ahora, poco a poco, eso se va ¿qué? Terminando. ¿Cuál es la idolatría ahora? No ir a la casa de Dios el domingo, sino que tenemos que ir a ver el partido de los Tejanos o el de los Rockets. Esa es la idolatría hoy en día. Dios que se quede de último. Acuérdese que idolatría no es solamente el que usted tenga una estatua y usted se postre ante ella, es todo aquello, sea objeto, sea persona, que
esté en primer lugar en nuestra vida. ¿Por encima de quién? Por encima de Dios. Dice, ¿amarás al Señor tu Dios por debajo de esto o por sobre todas las cosas? De todo aquello que está por encima de Dios, todo eso es un objeto de admiración en nosotros. Y aunque directamente tú no lo estés adorando, postrando, se convierte en un ídolo, porque está tomando el primer lugar. Y nada en esta vida puede tomar el lugar de Dios. Y ese es el contraste que yo veo aquí. Dos chicos que, aunque eran israelitas, no obedecieron a Dios. Y se casaron con dos, ¿qué? Moabitas. Y mire lo increíble. Murieron los dos jóvenes. Y quedaron vivas las dos moabitas. Murió también el esposo, dice, de Noemí. Y quedó Noemí con sus dos nueras. Llegaron pues, dice, a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, versículo 3, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era, ¿qué dice? Ruth. ¿Sabe qué significa el nombre de Ruth? Ruth significa amistad. El de Orfa está duro. Nunca le ponga a alguien Orfa, por favor. ¿Cómo se le llama a alguien que no hace caso y por mucho que le dice no hace caso? Más que necio. Obstinado. Obstinada. Eso significa la palabra Orfa. Noemí significa satisfacción. Probablemente el día que nació Noemí, sus padres estaban satisfechos o agradecidos con Dios por el nacimiento de ella. Dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó con ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí, ¿cuántos años? ¿En dónde? En Moab. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Lea conmigo lo siguiente: porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Entendió lo que leyó? Se lo voy a leer de la versión hebrea. Dice, porque ella, dice, escuchó cómo Dios había prestado atención a su pueblo dándoles comida. Allá en Moab llegó la voz de que el Dios de los cielos había escuchado a los israelitas y que Dios les había provisto comida. Por eso le digo, mi labor es decirle lo que va a suceder en cada sello. Pero aunque venga lo que venga, usted, si es hijo de Dios, usted tiene promesa. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Quién sostuvo ahí, dice, en esa hambruna de los israelitas? Prácticamente aquí a Noemí le pasó con lo de muchos. Ay, en Houston no hay mucho trabajo, me voy ¿para qué? Para California. Y allá llega a California y escucha que la falla es San Andrés. Y ay, no, mejor me voy porque de repente se abre aquí la tierra y quedo enterrado. Y se va para otro lugar, que para Chicago. Y de repente se da cuenta que ahí asaltan 100 veces más de lo que aquí en Texas.
Se fueron para un futuro mejor, pero ahora se dan cuenta que Israel está ¿qué? Mejor. Porque Dios contestó, Dios escuchó y estaba bendiciendo a Israel y había ¿qué? Comida para todos. Y Noemí dijo a sus dos nueras, el 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Qué lindo, ¿no? La relación de suegra con las nueras. Hoy las nueras le dicen, suegra metiche, no se meta en mis asuntos. Pero veo que aquí era lo contrario. Aquí dice que ¿qué? Lloraron. Yo sé que es una tentación para las suegras el querer ser metiche. Es una tentación. Así como todos recibimos diferentes clases de tentaciones, las suegras reciben tentación de ser metiche. Y ellas tienen que vencer esa tentación de mechitescencia. ¿Sí? Pero ya no se puede, porque usted ya terminó su labor, su trabajo. Usted puede meterse si su nuera va y le pide consejo, le pide ayuda, pero no que usted vaya a meterse, porque usted cuando usted era joven, a usted no le gustaba que su suegra se metiera en sus asuntos. Ahora usted pague lo mismo, devuelva lo mismo. Sí, porque yo hasta el día de hoy no encuentro a ningún yerno, a una nuera que le gusta que sus suegros sean metiches. Hasta el día de hoy yo no he encontrado a nadie. Entonces, suegras, agarren sabiduría. Si le llega esa tentación, vénzalas en el nombre de Jesús. Aquí veo que había una linda y bonita relación entre suegra y ¿qué? Y nuera, porque dice que lloraron, dice, y alzaron ¿qué? Su voz. Mire, en hebreo dice, y lloraron, dice, pero, ¿cómo se dice? A alta voz. O sea, no es un llorar así normal, así tranquilo. Bueno, pues mamá, y están llorando. No, lloraron a alta voz. O sea, no era cualquier suegra, Noemí. Era una increíble suegra. Imagínense cualquier otra nuera, ay, contenta y alegre que se va a separar de su suegra. Sí, porque hay suegras que no son suegras, son las brujas del 71. Hacen daño a los matrimonios. No digo las de aquí, digo las de mi pueblo. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Pero en hebreo dice, lloraron a alta voz. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Imagínense, prefirieron a la suegra que a los padres. Padres, presten atención. Tengan cuidado que los suegros no le ganen a ustedes. Y esta suegra no era cualquier suegra. Esta suegra era increíble mujer, una mujer increíble. ¿Quién no va a querer regresarse a sus padres? Pero ellas prefirieron ¿qué? Irse con la suegra. Qué triste que una suegra pueda más que los padres. Eso quiere decir que a veces los padres no hacen lo que deberían ¿qué? Hacer. Y Noemí respondió,
Volveos, hijas mías, versículo 11. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, y váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido. Porque yo ya soy, ¿qué dice? Pero yo he visto unas de 90 ahí casándose de nuevo. No me dice, no, yo mejor sola que más que, ¿cómo dice? Qué mala compañía. Ay, Señor. Yo ya estoy vieja, dice, para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mire cómo Dios permite que una persona hable de su propia naturaleza aunque esté equivocada. ¿No pasó lo mismo con Job? ¿Se recuerda cuando le vino lo malo a Job? Job pensó que lo malo lo había enviado ¿a quién? Dios. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Jehová no quitó. Jehová dio, pero Jehová no quitó. ¿Quién fue quien quitó? El diablo. Pero Dios permite que usted saque lo que hay en su corazón, porque Dios reconoce que somos ¿qué? Naturales. Y Dios permitió que se escribiese eso, aunque estuviese ¿qué? Equivocada, como lo estuvo Job también. Y con eso no peca el Hijo de Dios, con equivocarse. Dice, porque Jehová, dice, pues la mano de Jehová ha salido en contra de mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraban. Yo no le puedo hacer como le hicieron. No sé, porque imagínense. Lloraron a alta voz. ¿Algún actor aquí? Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada ¿qué dice? Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, le dijo, y de aquí viene un canto muy lindo antiguo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Vea lo importante que es el testimonio. Si a esa suegra no era una suegra malvada, no era una suegra demoníaca, era una suegra con un gran ¿qué? Corazón, pero con un gran testimonio. Porque esos 10 años que convivieron ahí en Moab, pudo más el testimonio del Dios de Noemí que los dioses de estas dos moabitas. Aquí hay algo que aprender. En 10 años tuvo más influencia Noemí sobre ellas que ellas sobre Noemí. Ya no le dice Ruth, te acompaño, pero me permite llevar a mis dioses, a mis ídolos. Era suficiente evidencia que habían recibido Orfa y Ruth del Dios de Noemí, que prácticamente para este momento ya Ruth tenía una gran fe acerca del Dios de Noemí. ¿Cómo usted se puede ganar a un impío? Alguien que tal vez es idólatra,
que se postra a ídolos, a estatuas, a santos, a lo que sea. ¿Cómo usted se los puede ganar? No es tanto con evangelizarlos, no es tanto con la palabra, porque palabra han recibido un montón de palabra y todos ya saben lo que Dios dice acerca de la idolatría. Pero aquí vemos una mujer que con su ejemplo, su testimonio, convenció a estas dos mujeres que el Dios de Noemí era miles de millones de veces mejor que los dioses de los moabitas. Dice: tu Dios será mi Dios. Donde tú vivieres, yo voy a vivir. Así sea un cuartito, así sea un estudio, donde tú vivas, así sea en un ranchito, ahí yo quiero que, ¿sabe? Muchas cosas lindas, buenas, van desapareciendo cada vez. Cuando yo estudiaba en la primaria, en el Día de las Madres y el Día de la Independencia, todos los estudiantes teníamos que escribir un poema original propio de uno, para la madre y uno para el Día de la Independencia. La poesía. ¿Sí me explico? Pídasele a un hijo hoy que le escriba un poema al padre y a la madre, a ver si lo puede hacer. Muchas cosas lindas están dejando de ¿qué? De existir. Como esto que vemos aquí en Noemí. Una mujer con tanta influencia que le dice a sus nueras: regrésense, ya están libres. Y ellas encontraron en Noemí seguridad. Encontraron en Noemí sabiduría. Encontraron en Noemí un lugar seguro, aunque no tuviera nada. Porque estaban aguantando ¿qué? Hambre. Pero ella prefería a Noemí que a sus padres. Tengo oídos para oír. Sigamos leyendo. Versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y así que me añada. ¿Quiere que se lo lea directo del hebreo? 17 es, ¿verdad? Dice: donde usted muera, yo voy a morir, y ahí seré enterrada. Que el Dios poderoso, dice, traiga terribles maldiciones sobre mí, y hasta peores que esas, si cualquier cosa, dice, pero la muerte nos separe a usted y a mí. O sea que ni el hambre, ni un lugar pequeño, nada. Si no cumplo con eso, que Jehová traiga grandes maldiciones sobre mi vida. Que si no es la muerte la única que nos va a separar a nosotros. Creo que Ruth tenía más convicción hoy. Tenía más convicción que los matrimonios que hacen voto aquí en el altar hoy en día. Que Dios traiga maldiciones sobre mí, y aún peor que eso, si no cumplo mi palabra de que solo la muerte me va a separar a mí de usted. No, los matrimonios de hoy con un problemita, ¡pum!, ya no están. Se separaron. Con una libra de frijol que ya no haya, ya quieren separarse. Y mire, esta mujer dijo: que venga todas las maldiciones sobre mí, si no cumplo mi palabra, que no te voy a dejar. Lo único que me va a separar a mí de usted va a ser ¿qué? La muerte. Y viendo Noemí que no había forma y manera cómo mandarle regreso a Moab, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron ¿a dónde? A Belén. ¿Qué memoria le trae usted a Belén? La ciudad de David,
pero también en español usted lee la ciudad, pero la verdad, hermano, no era ciudad, era una aldea. Y se lo voy a explicar por qué. Porque cuando entra Noemí, todo mundo se dio cuenta. En una aldea, usted se da cuenta, todo el mundo se da cuenta de las noticias, por lo pequeño que es. No es como lo lee uno en español, que dice ciudad, y uno piensa en una ciudad. No, era una aldea, una villa. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, ¿qué dice? Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme ¿qué? Mara. Porque en grande ¿qué? Amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mire, se cambió el nombre de ¿qué? ¿Qué significaba Noemí? Satisfacción. Y ahora dice, mejor llámeme Mara, amargo. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso, ¿qué dice? Me ha afligido. Si hay cuestiones de la vida que uno difícil de entender, ¿no? Hasta aquí usted y yo no sabemos la razón o de qué murió el esposo, de qué murieron los hijos o cómo murieron. Son cosas misteriosas. Por eso Dios acepta y no se opone a que usted pueda expresar lo que usted siente en su corazón. Aquí vemos una vez más que, al igual que Job, vemos que Noemí está diciendo, el Todopoderoso me ha ¿qué? Afligido. Uno nunca sabe. Somos limitados a saber ciertas cosas, ciertas profundidades, o las razones por las cuales el esposo murió, o los dos hijos de Noemí por qué murieron. Son misterios. Hay madres que hasta el día de hoy se preguntan, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi bebé? Mi madre perdió uno que iba a ser el único hermano varón que iba a tener en casa, pero el Señor se lo llevó a temprana edad. Fue aflicción y fue tristeza para ella, pero como ella dice, más me estuviera afligiendo ahorita y más me hiciera llorar ahorita si lo viera en el mundo. Allá me hizo llorar, pero nomás un rato, unos días, pero más afligida estuviera yo ahorita si viera a mi hijo varón. ¿Dónde? En el mundo. Entonces hay cosas que uno no entiende, uno no sabe. Y lo que sí podemos aprender de todo es que no podemos cuestionar a Dios, mucho menos echarle ¿qué? La culpa. Porque es hasta más adelante que nosotros, cuando sabemos o tenemos más sabiduría, entendemos mejor las cosas. Versículo 22. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, donde estuvieron 10 años, a causa del hambre. Llegaron, o sea, regresaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, o al comienzo de la cosecha de la cebada. Vamos a ir al capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz.
Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Y recogeré, ¿qué dice? Espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Quiero explicar algo aquí detallado, porque en escuelas bíblicas, ya sea de niños, todos nos hacemos una película que Ruth andaba junto con todos los que andaban cosechando las espigas. No, en la versión original hebrea, escuche esto, de acuerdo a la versión original hebrea, Ruth no iba juntamente con los que iban cosechando. Y yo viví en una finca donde después de que los cosechadores cosechaban, le permitían a uno que uno podía ir a agarrar lo que uno quisiera, pero era lo que le había ¿qué? Sobrado. Se lo voy a leer directamente de la versión hebrea, solamente para que se dé cuenta aquí lo que dice el versículo 2. En español dice: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré, ¿qué dice? Espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare ¿qué? Gracia. Dice: déjame ir al campo. Dice, para recoger espiga, dice, detrás, no al lado ni adelante, detrás de los que van ¿qué? Cosechando o segando, como dice en español. Entonces, había una ley para los pobres que les permitían ir detrás de los que iban cosechando para que ellos pudieran tener para su casita, para su hogar. Así debe haber una ley en los países para los ricos. ¿Sí me explico? Debería haber una ley. Así había una ley en esos tiempos que a los pobres les permitían, siempre y cuando, ¿verdad?, con el permiso del dueño. Pero era una costumbre, más que una ley, era una costumbre. Las personas nobles de corazón les permitían a estas personas pobres ir detrás de los segadores para que pudieran meter algo ahí en su morralito. Entonces, esto es lo que dice, lo que realmente está diciendo aquí Ruth: permíteme ir detrás de los segadores. Pero obvio, dice, de alguien a los cuales cuyos ojos yo hallaré ¿qué? Gracia. Y Noemí le dijo: vaya, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Aquí dice en pos, la versión original dice detrás de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era ¿de quién? De Booz. Diga conmigo: para los hijos de Dios no hay casualidades. Una vez más, para los hijos de Dios. ¿Usted cree que de casualidad o de chiripa llegó Ruth ahí a trabajar en el campo que pertenecía a Booz? Hay varios versículos en la Biblia que dice que Dios dirige el camino de los justos. Hay otro versículo que dice que Él enderezará ¿qué? Tus veredas. ¿Sabe qué significa eso? Aún cuando vas caminando chuecamente,
El Señor se encarga. No, no, no. Yo te quiero por esta avenida, por esta calle, porque aquí vas a encontrar a alguien que tal vez necesita que le hables de Dios. O tal vez necesita conocer de este Dios. Dice que Él enderezará, ¿qué? Aun cuando vayamos en la calle, en la avenida incorrecta. A veces te quejaste porque el avión se tardó 1 hora para salir, pero no. Dios quería que te tardara esa hora para hablarle a la persona que está a tu lado de Dios. O a veces te pones a quejarte porque el carro se te descompuso a medio camino, se te ponchó una llanta. ¿Y qué si la persona que te iba a ayudar, tal vez esa persona andaba agobiada de la vida, te ayudó, pero usted le vio el rostro cargado? Te dijo, le pasa algo. Y ahí Dios le dio una oportunidad para hablarle de Cristo. Diga conmigo, no hay casualidades para los hijos de Dios. Habían varios campos, pero Dios envió a Ruth. Dios dirigió los pasos de Ruth a que fuera a trabajar, ¿dónde? A los campos de Booz. Que por falta de tiempo no puedo continuar toda la historia, pero vamos a leer unos versículos más. ¿Qué le parece? Versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. ¿Escuchó esto? ¿Qué clase de patrón vemos acá? ¿A quién ponía primero? Él no dice, ¿cómo están, mucha? ¿Cuáles fueron las primeras palabras del patrón con sus trabajadores? Con razón vos era un gran príncipe. Digo, muchas cosas lindas y buenas como que se han ¿qué? Perdido. Se han perdido. Imagínese cómo este patrón se ganaba el respeto. Si usted sigue leyendo más adelante, la gente respetaba a este hombre Booz, hombre muy respetado. Pero mire las palabras con las que él saludaba a sus trabajadores cuando llegaban: Jehová sea con vosotros. Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: aquí hay algo más lindo que tengo que tenerme un poquito más. ¿Cómo un patrón puede ganarse a todos para que todos sirvan al Señor? ¿Usted cree que cuando esos trabajadores llegaron a trabajar para él, todos honraban y temían a Dios? No, muchos hijos del diablo. Pero mire qué clase de patrón, que logró que todos sus trabajadores, al igual que Daniel, que logró que todo Babilonia, póngase de pie, un día sirvieran al Dios. ¿Cómo respondieron los trabajadores? ¿Qué onda, güey? ¿Así respondieron? Sí, hay trabajadores que no respetan a su patrón. Increíble. ¿Verdad que todas las cosas que aprende uno? Increíble. Vemos al principio que aprendimos cómo una mujer pudo, con su testimonio, hacer que sus dos nueras reconocieran que el Dios de Noemí era mejor que el Dios de los moabitas. Y ahora vemos a un hombre
rico, poderoso. Pero lo más rico de ese hombre era su conocimiento de Dios. ¿O no dice eso las palabras antiguas de la Biblia? Dice que se gloríe en esto el hombre, no que tenga plata, no que tenga oro, no que tenga diamantes. Gloríese en esto el hombre, dice, que me conozca a mí. Gloríese en esto el hombre. Como dicen en Texas, oh my God. Mire, a todos sus trabajadores se los ganó, así como Daniel se ganó a Babilonia para Dios. Dígale que está a su lado, tu Dios es más grande que el Dios del mundo. Tu Dios es más poderoso que el Dios de este mundo. Más adelante vemos cómo Dios empieza a bendecir a esta joven. Le ordena a los trabajadores y le dice, ahora le van a permitir a ustedes que ella vaya segando junto con ustedes. Y también le añadió algo extra. ¿Cómo se le llama la punta de la planta de la cebada donde tiene todo el grano? La espiga. A propósito, ustedes me van a ir cortando espigas y las van a dejar caer para que ella no tenga ella que estarlas cortando. Y ay de ustedes que le haga daño a esa joven y la avergüence. Y para hacer corto el testimonio, o este gran testimonio, ¿sabe usted que de este matrimonio de Booz y Ruth nació Obed? Detrás de Obed nació Isaí, y detrás de Isaí nació David, y del linaje de David nació Jesucristo. ¿Por qué le digo yo que el contraste, una parte del contraste de la gracia que yo veo es esto? Que de ahí veo la gracia sobre una mujer que no era israelita, no era judía. Es la misma gracia que está revelada sobre usted. Jesús dijo, yo vine a los israelitas, no vine a los hispanos ni a los demás. Pero la gracia se reveló en la cruz. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a todos los que le recibieron, ¿le dio qué? ¿Se recuerda? Pedro estaba orando en ¿cómo se le dice? En el segundo piso o en la azotea. Porque en la mente de Pedro estaba llevar el mensaje solo a los israelitas. Y Pedro, ¿qué dice? Ve en visión algo que venía del cielo con toda clase de animales impuros. Y Jesús le dice a Pedro, come. Le digo, ¿cómo va a comer chancho yo? ¿Cerdo? No. Come. Pero no entendía la visión. Lo que Jesús le estaba revelando es que para todos es la salvación. Para todos es el evangelio. Primero fue traído a los israelitas, pero de los israelitas se expandió para todos nosotros la salvación.
Por eso gracia es regalo que nosotros no merecemos. ¿Sabe a qué se compara la gracia? Es una comparación pequeña, por supuesto. Que un vecino suyo sea multimillonario, murió y antes de morir le dejó herencia a todos sus hijos, pero en una de esas últimas cláusulas dijo: a mis vecinos del lado izquierdo, que son ustedes, me le dejan 10 millones de dólares. Usted no se lo merecía, pero lo recibió. Así la gracia. Usted no estaba apuntado ahí, pero lo apuntaron. Yo no tengo sangre judía, pero Jesús dijo: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque vea esto, la novia de la boda del Cordero va a ser la iglesia, no va a ser Israel. Los israelitas van a ser invitados. Invitados. Como los que murieron en el Antiguo Testamento, van a ser invitados. Pero la novia va a ser la iglesia, la que fue redimida con la sangre del Cordero. Abraham no fue redimido con la sangre del Cordero. Él fue salvo por la fe, dice, pero no por la sangre del Cordero. Usted y yo sí. Esa es la diferencia. Tenemos mucho que agradecer a Dios. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de David, tenemos que regresar a esta historia, porque aquí es donde empieza. Una chica que no estaba anotada en el libro de los israelitas, en el libro de Crónicas, en el libro de Génesis, pero la gracia la alcanzó. Y no solamente la alcanzó, la hizo ser, porque mire, eso es lo que causa la gracia, te hace merecedor de lo que creías que no eras merecedor o merecedora. Dios hizo que la gracia de Dios hizo que esta dama, esta muchacha, que sin la gracia de Dios, esta muchacha no hubiera calificado para ser la esposa de Booz. Pero la gracia de Dios alcanzó a Ruth. Y de esta muchacha. Por eso hoy en día, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de David, aquí es donde empieza la historia. Una campesina que para sobrevivir tuvo que ir a espigar cebada. Nunca se avergüence, hermana, por el trabajo que tiene. Nunca. O si es ama de casa, nunca se avergüence. O nunca permita que la humillen. Porque usted no es menos por la clase de trabajo que usted tenga. Y ni alguien vale más por la clase especial de trabajo que tenga o el dinero que tenga. Aquí vemos que el valor lo da Dios. No lo determina el dinero o la clase social o la nacionalidad que tenemos. ¿Usted cree que no habían varias jóvenes princesas que podían ser la esposa de Booz? Pero cuando la gracia le cae a alguien, cuando Dios le pone sus ojos a alguien, bien dice la Biblia que de lo más pequeño, de lo más bajo, escoge Dios para ponerlo en honra,
para ponerlo en la silla, dice la palabra. Prepara mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. Cuando la gracia, cuando Dios te pone los ojos, no importa de dónde vengas, no importa de dónde seas, no importa el trabajo que tengas. Eso es lo que me agrada a mí de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que de una muchacha campesina Dios iba a escoger para que de ahí, de ese linaje, naciera nuestro Señor Jesucristo? Porque su fidelidad es grande, su fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Dígale, Señor, en esta hora: tu fidelidad. Tú vales para Dios. Le decimos: tu fidelidad Es grande, tu fidelidad incomparable. incomparable. Nadie como Bendito Dios. bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande tu fidelidad. Oh, y todos juntos le decimos, tú que estás en tu casa: tu fidelidad Es grande. Esa es la gracia de Dios. Tu fidelidad Es la gracia de Dios. incomparable. Que aunque no éramos del linaje de David, Cristo nos lavó con su sangre. Como tú, Que aunque no teníamos sangre judía, ahora somos de los primeros. Estábamos en la lista última, estábamos anotados hasta de último, y Dios nos pasó en la primera. Fidelidad es grande. Aleluya, aleluya. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Bendito Dios. Grande es su fidelidad. No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú. Dile: no lo hay, no lo hay, no lo hay. no lo hay. No hay Dios tan grande. Si tienes una petición en esta hora, levanta tus manos al cielo. Que el Dios de Noemí, el Dios de Ruth, el Dios de Booz, el Dios de esos trabajadores, está aquí en este lugar. Está ahí en tu casa también. Ahí donde tú te encuentras, ahí está Dios también. Oh, aleluya. Gloria, 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 gloria. Dígale: no hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú. Quiero que pongamos en oración a un varón americano que tiene 42 años. Dice que hace 2 años está en el hospital porque está paralizado desde los hombros hasta abajo con el virus del Nilo del Oeste, y lo tienen en un ventilador.
Dice, tiene 2 hijos gemelos adoptados que van a cumplir 4 años la próxima semana. Pongámoslo en las manos del Señor. Padre, oramos por este varón, Señor. Un varón con gran corazón que adoptó a estos niños. Señor, niños que los dejan desamparados, o niños que nacieron maltratados, pero que ahora, Señor, este varón con gran corazón los recogió. Estos niños que dependen de este Padre. Así como escuchaste a los israelitas en ese tiempo de hambre, escucha a la iglesia en este momento, Señor, a favor de Tyler Smith, de 42 años. Señor, lo que la ciencia no puede sanar, Señor, curar este virus del Nilo del Oeste, Padre, te pedimos ahora en el nombre de Jesús que seas glorificado, Señor, ahí donde Él se encuentra, ahí donde lo tienen con ese ventilador, Señor. Que ese virus sea desarraigado de raíz para tu honra y para tu gloria, Señor. Así como te glorificaste en Ruth, te glorificaste en la vida de Noemí, seas glorificado, Señor mi Dios, ahí en el hospital, Señor. Padre, y así sobre todos los demás que están enfermos, Señor mi Dios. Pedimos, Señor, oración por ellos, por la esposa de nuestro hermano Víctor Hugo, ahí donde ella se encuentre, Señor Padre Celestial. Tu mano poderosa sobre su vida también. Todos los demás que están pasando una situación difícil, Señor, que esta historia levante nuestra vida, levante nuestra fe, fortalezca nuestra fe, refuerce nuestra fe, y podamos creer que si de una campesina tú pudiste hacer grandes cosas, Señor, claro que lo puedes hacer con tus hijos también. Mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano. Sea glorificado tu nombre, Señor, en esta hora, en este lugar y en cualquier lugar del mundo, en cualquier país donde hay un hombre y una mujer en esta hora creyendo, Señor. Oramos, Señor, por esos corazones, esas vidas. Oramos por las viudas, por los huérfanos. Oramos por los Booz en toda la tierra que bendicen a los pobres y a las viudas. Provee para ellos, Señor mi Dios, bendíceles. Bendíceles. Abre las puertas de los cielos para aquellos que andan buscando un trabajo, necesitan un trabajo, Señor. Abre la puerta de los cielos a favor de sus vidas. Oramos, Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta noche maravillosa que nos has dado y nos has permitido, Señor, traer tu palabra. Gracias por cada varón, cada dama que propuso en su corazón estar en tu casa, a pesar del cansancio, otros a pesar del desvelo, otros a pesar, Señor mi Dios,
que su cuerpo tal vez no se presta, pero aún así, con gran esfuerzo, están aquí en tu casa, Señor. Da fuerza al cansado en esta hora, Señor. Da vigor a aquel que necesita vigor. Señor, da fortaleza a aquel que necesita fortaleza. Y que esta palabra, Señor, nos llene de ánimo, nos llene de fuerzas, sabiendo, Señor, que no hay nada imposible para ti. Y que aún de situaciones tan difíciles como grandes hambrunas, tú siempre tienes mejores planes, aún cuando tus hijos atraviesan situaciones graves y difíciles. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver el mañana, Señor, de lo que tú has de ser. Aunque el presente sea duro, aunque el presente sea difícil, podemos ver un mejor mañana a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor mi Dios. Bendice a cada siervo, a cada sierva, de regreso a sus casas, Señor mi Dios. Y desde ya, Señor mi Dios, te damos gracias por este fin de semana, Señor, que nos vas a dar. Si nos das la vida, Señor, aquí estaremos el domingo, Padre Celestial. Bendice a aquellos que temprana hora, a las 7 de la mañana, estarán buscando tu rostro en este lugar, Señor mi Dios. Bendícelo desde ya, Padre Celestial. Y los que van a estar en el servicio de la mañana y los que estarán en la tarde también, Señor. Guárdalos, bendícelos. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.